pues. Entonces, la información que transporta la luz es la que nos ha permitido a todos los seres vivos, ¿cierto? Sobrevivir, o incluso a la materia en general, tener cierta, eso que estoy diciendo obviamente tiene que estar ahí consignado en su cuaderno. Entonces, la luz como tal permite que la materia se empiece a conformar, porque cuando una partícula de luz, ¿cómo se llaman las partículas de la luz? ¿Cómo se dice luz en latín? Ya lo había explicado en algún momento. Que los electrones se muevan. Camila, ¿cómo se dice luz en latín? ¿Y ahora cómo? Se dice foto. Ah, fotón. Partícula que conforma la luz. Por eso, la unión entre la palabra fotos y grafos, ¿cierto? Que forma la palabra fotografía, significa ¿qué es grafos? Imagen. Si yo tomo una fotografía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una imagen con luz. Oh, oh, oh. Fotografía significa literalmente imagen con luz. Fotos, grafos. ¿Listo? Si yo digo fotos, síntesis, fotosíntesis. Síntesis, o sea, claro, ¿qué síntesis? Pregunta, Ariana, es creación de. Cuando una síntesis es una creación. Creación con luz. ¿Qué se crea en la fotosíntesis? Glucosa. Es muy importante para que podamos vivir todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Fotos, luz, ¿listo? Entonces, el fotón es la partícula de la luz. ¿Listo? Cuando el fotón toca la materia, el electrón, empieza a moverse. Y si se mueve el electrón, pues permite que haya una unión entre átomos. ¿Cómo? Claro, digamos que el átomo está conformado por estas tres partículas atómicas que son el protón y el neutrón, que están en el núcleo, y en las órbitas está el electrón. Lo que permite que la materia exista como tal, que se unan los átomos, son los... ¿Qué es lo que permite que se unan los átomos? ¿Los qué? ¿Los qué? No entiendo, no sé por qué habla así. La luz, el fotón. ¿Los luz? Los luz. No, son los electrones. ¿Listo? Es decir, si yo tengo tejidos, si mi ADN, que estamos hablando de genética, está unido, si el ADN, por ejemplo, forma puentes de hidrógeno en mi estructura molecular, es gracias a los electrones. ¿Listo? Si está esta mesa, la pobre mesa, que no tiene la culpa, está acá, conformada y constituida gracias a que los electrones permiten que hayan enlaces químicos. ¿Listo? Ahora, toda la materia se ha conformado así, pero en el planeta Tierra, en este pequeño planeta, surgió algo que permitió que se desarrollara la vida, que existiéramos los seres vivos hasta el momento. Imagínense, genealógicamente, estamos hablando de genealogía, o sea, de genética, en términos de evolución a lo largo del tiempo. ¿Cómo tuvo que evolucionar todos los seres vivos? Mire, cayó un meteorito. Ese meteorito generó contaminación. Esa contaminación llevó a la extinción de los dinosaurios y a la aparición de los mamíferos en grandes cantidades, como hoy en día. De esos mamíferos aparecieron los póngidos, ¿sí? Que son todos los primates,
De ese grupo de pongidos aparece una familia que se llama la familia homínido. Los homínidos descienden de un grupo llamado los Australopithecus, ¿sí? Y ellos empiezan a manipular herramientas. De esas herramientas manipulan el fuego. El fuego les da tiempo libre, así como estamos hablando ahorita con León, ¿cierto? Tiempo libre. Y ese tiempo libre le permitió a una especie del género Homo, llamada Homo sapiens, desarrollar una estructura de lenguaje tan desarrollada, una estructura comunicativa tan desarrollada que se llamó lenguaje. El lenguaje es una característica evolutiva de nosotros. ¿Cómo? Claro, pero digamos que el lenguaje no es solo hablar. Expresarse. Claro, pero también digamos que el lenguaje trasciende fronteras físicas. Por ejemplo, nosotros nos podemos comunicar con un sordo, ¿cierto? Con un ciego e incluso con un sordo mudo. También se puede. ¿Es un poco más complejo? Sí. Por ejemplo, hay una película que se llama Black. Así se llama la película. Y es la historia de una nena en India que nació sordo-ciega, ¿cierto? Y por tanto, como nació sorda, también era muda. Porque nosotros aprendemos a hablar es por la imitación. Entonces, la película muestra la vida de ella y cómo logró culminar sus estudios universitarios, cómo aprendió a comunicarse, etcétera, ¿sí? Y cómo logró graduarse en la universidad. Entonces, miren que eso es la representación de lo que es el lenguaje. El lenguaje trasciende. Nosotros, si tenemos la luz apagada, podemos comunicar. Y más ahora, aún, por ejemplo, ustedes se comunican todo el tiempo con sus celulares, incluso en clase de biología. ¿Sí o no? Le da el papo si la tiene re clara. Ahí sí estamos para escribir. ¡Ah, papá! En el celular le escribo lo que quiera, pero en el cuaderno desconozco eso. Pero porque la comunicación trasciende. El lenguaje no es no solo hablar, sino el lenguaje son rasgos culturales. Por ejemplo, gracias al lenguaje, y obviamente esto es un rasgo evolutivo gigantesco, nosotros tenemos algo que se llama costumbres, según en las regiones. Las costumbres se desarrollan a partir del contexto en el cual estamos. Son rasgos evolutivos. En algunos casos sí, pero no siempre. Cognitivos. Pero bueno, nosotros podemos comparar, por ejemplo, al bogotano de la época de Jorge Eliezer Gaitán, que todavía usaba ruana, y al bogotano de acá, de este momento, que ya ninguno usa ruana, o bueno, muy pocos, en términos de que si alguien usa ruana, ya las ruanas son muy estilizadas y estéticas y así tejidas, pero no es la ruana que se usa todavía en algunas zonas de Boyacá o de Cundinamarca. ¿Sí? Que parecen cobijas, pero son las ranas. Ahora, ¿eso por qué surge? Por un contexto. O sea, como acá hace tanto calor, ¿cierto? Pues toca usar chor, ¿sí o no? Así como en las zonas de Boyacá. Entonces, claro, ¿qué tradiciones hay, por ejemplo? En lugares fríos, la guapanela con queso, o almojábana, o el pan con chocolate, o muchas bebidas calientes. Por ejemplo, usted toma acá en Bogotá pues la avenita caliente también. Ahora, imagínese usted yendo a Saldaña, Ibagué, Neiva, y que le den la avena caliente. Porque culturalmente nosotros nos hemos venido adaptando, culturalmente nos hemos venido acoplando. Ahora, cuando nosotros veíamos el año pasado, creo que alcanzamos a ver algo de evolución, no me acuerdo si lo hemos fue en séptimo, no me acuerdo. Nosotros vimos en algún momento una teoría de la evolución que se llama la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural es una teoría planteada por un señor llamado Charles Darwin, porque recuerden que Darwin tenía un abuelo llamado
Erasmus Darwin. Y Erasmus Darwin sí trabajó con uno de los primeros que plantearon la teoría de la evolución, que fue Lamarck. ¿Sí se acuerdan de Lamarck? Todas las jirafas eran chiquitas y se empezaron a esforzar para alcanzar las plantas más altas y se les estiró el cuello. Para mayor información, ver la cuarta de la era de hielo, que hay un pedacito donde están las jirafas así y se separan los continentes y se les alarga el cuello. Esa es una teoría muy lamarckiana. Por ejemplo, si usted empieza a decir que vamos a perder el dedo chiquito del pie porque casi no lo usamos, usted no es darwiniano, no cree en la teoría de la selección natural, cree en la teoría de Lamarck. Claro. Claro, lo que pasa es que yo hablo es de funcionalismo. Por ejemplo, si ustedes creen en la teoría de lo que se usa se desarrolla, lo que no se usa se pierde, no creen en Darwin, creen en Lamarck, en lo que plantea Lamarck. Sino que ella no tiene como la metodología, digamos, si tú eres muy buena, no sé, haciendo dibujos, si vas a hacer dibujos, pero no eres de la capacidad de hacer a tus pero no sigues estudiando. No, porque esta capacidad, o sea, esta capacidad está ahí. No, esa es la Sí. Bueno. Tú no tienes la capacidad, hay que, pues sí, es como de hacer como su conciencia de la capacidad de información. No, igual que la las que no está perdiendo tanto. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo mucho. Por ejemplo, dando otro ejemplo para que todos lo entendamos. Hay cantantes que durante su juventud tenían una voz recesa, así, y pues con los años, con el cambio del cuerpo, etcétera, se desgasta y ya no es lo mismo. Eso, en términos evolutivos, es diferente. Lo que pasa es que la evolución, digamos, por ejemplo, la evolución, ¿qué es? Es un proceso gradual de transformación. ¿Sí? Entonces, la evolución, pues digamos que toma miles y millones de años. Es un proceso re lento. Muy lento. ¿Sí? Y la evolución está ligada a un proceso de reproducción celular. ¿Cuál creen que sea? La evolución está ligada a un tipo de reproducción celular llamado la meiosis. Ahora, ¿por qué la meiosis? Porque la meiosis en la metafase 1 y en la metafase 2 tiene algo que se llama la recombinación de material genético, papu. ¿Cómo? Recombinación de materiales. El papu es el papu de papu. O sea, se recombina, se mezcla la de. Por eso todos nosotros somos diferentes. Gracias a la meiosis. O sea, reproducción sexual. ¿Listo? O sea, gracias a la reproducción sexual fue una gran ventaja para la evolución, para que se dieran más rápido esas modificaciones. Si nosotros fuéramos productos de la mitosis, seríamos clones. Kage bullshit no jutsu. Seríamos. La entendió. ¿Existe solo para acá? Papi, sí. ¿Lo entendió? Ah, yo ya le iba a chocar el puñito. A ver, en España Latina. ¿Qué otros multiclones de sobra? ¿Sí? ¿No han visto Naruto? O sea, ¿no saben que Naruto saca como muchos naruticos? Eso pasaría si hiciéramos mitosis. ¿Listo? Eso pasaría si hiciéramos mitosis. Todos seríamos iguales. Obviamente, la física y la química nos dicen, sobre todo la física, un átomo no puede estar en dos lugares al tiempo, ni dos átomos pueden estar en un mismo lugar tampoco. ¿Qué pasa si dos átomos intentan estar en el mismo lugar? ¿Se qué? ¿Y qué pasa si se combinan? Explotan. Lo que llamamos una Explosión de átomos. explosión nuclear o una bomba atómica. Así funcionan las bombas atómicas. O sea,
si no tuviéramos, hay una organización para eso, ¿no? O sea, si tuviéramos, Claro. Por ejemplo, en este caso, le voy a decir a Camila, choque el puñito. Y ustedes allá en sus casas, muchachos, van a chocar sus dos puñitos. Cha. Y entonces, ¿qué sientes, Camila? Sí, cha. No sé. yo y no siente Tienes que ir nada. al médico. Tienes que ir al médico para que revise tu sistema nervioso, porque seguramente está fallando. Entonces, hay un roce, ¿cierto? De la piel, digamos, tú puedes sentir la temperatura mía, etcétera, ¿listo? Lo que está haciendo Nemox es frotar sus manos. Ahora, esos átomos que conforman nuestro cuerpo no se están tocando, no se pueden tocar, porque si se tocan, ¡catapuchis! Es decir, lo que nosotros tenemos allí es la interacción entre los electrones de nuestros átomos que conforman la piel, etcétera, con el resto de la materia. Y eso lo percibe nuestro sistema nervioso. Recuerden que nuestro sistema nervioso funciona con, por favor no me fallen, buena, papá, electricidad. Funciona con electricidad. La función del sistema nervioso es una función muy importante porque permite que nosotros reaccionemos, interpretemos o lo que sea, nos adaptemos rápidamente al entorno. Ay, ay, ay. Por ejemplo, ¿qué te puso nervioso? Ay, ay, ay. No. Ay, ay, ay. López, ¿cómo así? Si me puso nervioso la fricción. Ay, ay, ay. Bueno, ay, no sé, no, uy, no, Guevara, no. Entonces, ¿cómo se da la evolución? La evolución realmente es una interacción entre los átomos. Recuerden que nuestro material genético está conformado por átomos. Y esos átomos, cuando se empiezan a juntar, formando los nucleótidos por las bases nitrogenadas, ¿cierto? Chan, chan, chan. Forman los genes. Ya empezó Nemo a divagar. Dime. Bueno, pero no está ya atómicamente. Puede separar o disipar los átomos, pero de que sea una, no creo. Porque para que haya una fusión o fisión nuclear, ¿qué se necesita? Más átomos. Átomos que se llaman radioactivos. Por ejemplo, el plutonio, el neptuno, el uranio, ¿sí? El polonio también. Pero lo que más se usa es el uranio o el plutonio. Dime. ¿Es qué? Sí, claro, también hay yacimientos. Hay yacimientos de uranio, hay yacimientos de plutonio. Sí, se supone que acá en Colombia había un par de plutonio, de yacimientos de plutonio. Sí, obviamente es muy complicado hacer la extracción de esto. No porque estalle, porque no, sino por la radiación que genera. ¿Sí? Entonces, cuando un elemento tiene una cierta cantidad de protones, neutrones y electrones muy altas, y ustedes ya se saben la ubicación de la tabla periódica, ¿cierto? Las dos primeras columnas, ¿cómo se llaman? ¿Qué grupo es? ¿Qué región, perdón? Región. Esos son grupos. Sí, son metales alcalinos, sí. Sí, los de bien a la derecha son gases nobles, pero no les estoy preguntando por el grupo. Les estoy preguntando por la región. Hay 4 regiones en la tabla periódica. La región S, la región P, la región D, la región F. Ay, es que no se acuerdan. No, no me quiero llamar. ¿Eso no lo han alcanzado a ver con Yelda?
A ver, miren esto. Tenemos la región S, que son las dos primeras columnas. La región P, que es todo este grupo de acá, que incluye gases nobles y no metales. Tenemos la región D, que incluye a todos los metales de transición, se llaman. ¿Sí? Y tenemos la que No, digo, y la región F, los elementos radioactivos. Claro, digamos, en metales de transición y metaloides, que los metaloides más o menos van por acá, hay algunos, ¿sí? Pero los que son utilizados realmente para unir o dividir átomos son los de la región F, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tienen, ustedes se acuerdan de la configuración electrónica, una vez la vimos, 1 S2, 2 S2, ¿sí? Que era como en diagonales y tocaba hacer la... Esa. Los de la región F, la forma. Los de la región F son los elementos que tienen más energía, entonces la liberan. Por eso los llamamos elementos radioactivos. F. Y yo así. ¿Sí ves dónde estoy rayando, Ariana? Metales, sí. También se suelen llamar tierras raras. Por ejemplo, nosotros, estos, acá de la región S, tenemos dos muy importantes para nuestra membrana celular, que son el y el sodio. Sodio del potasio. ¿Listo? Ahí están, en esa región. En la región D, pues encontramos, sobre todo en esta zona, elementos metálicos de mucho valor para el humano. El oro, la plata, el bronce, el cobre. El platino está un poco más arriba, pero también se encuentra allí, ¿sí? ¿Listo? Y en esta zona de acá encontramos metaloides, o sea, metales que tienen características de metales, pero intentan, bueno, cambiar un poco. Por ejemplo, ahí tenemos el Hg. El Hg es un metal con características líquidas. Es el único metal que no, es el único metal, ya te digo, sí, el galio y el cesio también sirven, pero es el único metal que estando ahí quietico está en estado líquido. O sea, el mercurio, Hg. También está el galio y está el cesio. Lo que pasa es que si nosotros ponemos acá el galio y el cesio, aparecen en estado sólido. Pero si lo cogemos, se derrite. Genial. ¿Ya? ¿Cómo, Ariana? Bueno, digamos que el mercurio, como está el hierro, el mercurio sí se nos mete en la sangre. Entonces, si usted se le rompe un termómetro con mercurio y empiezan a jugar con la bolita, ¿se van a dar cuenta? ¿Cómo? Sí, claro. Pero ustedes se van a dar cuenta de que esa bolita de mercurio cada vez se va a volver más chiquitica. ¿Cómo? Sí, sí es un metal. Recuerden que los metales, o sea, digamos, es más, es un metal muy volátil. O sea, ¿qué quiere decir? Que con el calor reacciona. Es tan volátil que los termómetros tienen mercurio en su interior. Y usted se lo pone acá. En el sobaco. No, ¿cuál se muere? ¿Usted se muere cuando usa termómetro? Me voy a suicidar. Allá en la casa. O me da comida o me pongo este termómetro y me mato. Oye, tiene que romper el termómetro. No. Lo que pasa, sí, tiene que romperse el termómetro, se libera el mercurio, pero tienes que estar expuesto mucho tiempo a contacto directo con el mercurio. No, pues. Si se te mete en la sangre, baila.
Baila. Claro. Pero si tú juegas con él, y tú dices, ¡oh, qué lindo! Se está volviendo chiquita. Se te está metiendo en el cuerpo. Y poco a poco, claro, y poco a poco se va a ir filtrando en el músculo y el músculo lo va a arrojar para liberarlo del cuerpo, del sistema circulatorio. Y ahí, no, por lo que está, no, es igual. Solo que como está en un capilar, está en un tubo, pues queda ahí comprimida. Es por eso. Pero sí que tiene el mismo comportamiento. Bueno, mis amores, entonces nos vemos la próxima. Adiós. No, hoy no filmemos. Hoy estuvieron tan lindos y juiciosos, los amo. Profe, una pregunta, los apuntes del día de hoy, ¿dónde los enviamos? No, por eso, no voy a firmar y pues ya lo que enviaron. Ahora, los que no pudieron enviar ayer, pues la próxima clase me acuerdo. ¿Listo? Ok, profe. Bien. Chao. Adiós.